El sol de la mañana entraba a raudales por los amplios ventanales del piso 32, donde se encontraba la oficina de Daniel Ferrer. El mobiliario de mármol, cuero y cristal reflejaba no solo su buen gusto, sino también el éxito de un hombre que había construido un imperio desde cero. Era respetado en el mundo de los negocios, temido por sus rivales y admirado por quienes soñaban con alcanzar la cima. A sus 40 años lo tenía todo: empresas en expansión, acciones en bolsas internacionales, propiedades en distintos países y un lugar asegurado en la lista de los hombres más ricos de la nación. Pero, aunque nadie lo supiera, había algo que faltaba en su vida. Daniel llevaba años huyendo de sus propios recuerdos, enterrando en el silencio los fragmentos de un pasado que alguna vez lo había hecho sentir humano, antes de convertirse en el magnate que era hoy. Había aprendido a no mirar atrás, a no preguntarse qué hubiera pasado si en lugar de elegir la ambición, hubiese elegido el amor. Porque existió una mujer, Laura. Su nombre todavía despertaba un eco en lo más profundo de él, aunque fingiera lo contrario. La había conocido en los pasillos de la universidad, cuando él aún era un muchacho con más deudas que certezas. Ella era espontánea, dulce, de una risa que iluminaba incluso los días más oscuros. Laura creyó en él cuando nadie más lo hacía. Le prestó sus apuntes cuando apenas tenía fuerzas para ir a clases, lo acompañó en largas noches de café barato y sueños imposibles, lo animó cuando los profesores lo señalaban como alguien que jamás llegaría lejos. Daniel nunca olvidaría aquella época, pero tampoco olvidaba el error que cometió: abandonarla cuando su carrera empezó a despegar. El dinero, las oportunidades, los inversionistas, todo llegó demasiado rápido, y él eligió el camino más frío. No hubo despedida formal, simplemente dejó de llamarla, dejó de buscarla, y cuando quiso darse cuenta, Laura se había desvanecido de su vida como una sombra. A veces pensaba en ella, en qué habría sido de su vida, pero lo hacía en silencio, en esos momentos donde nadie podía verlo débil. Y entonces volvía a sumergirse en sus contratos, convencido de que los sentimientos eran un lujo que no podía permitirse. Aquel lunes parecía ser otro día rutinario. La agenda estaba llena: reunión con inversionistas extranjeros, firma de contratos de adquisición, almuerzo con un senador y una cena de gala en honor a una nueva alianza empresarial. Su asistente personal, siempre eficiente, había dejado un portafolio con documentos sobre su escritorio. Daniel hojeaba los papeles con la frialdad de un cirujano. De pronto, un murmullo alterado rompió el silencio de la oficina. La secretaria intentaba detener a alguien en la recepción, pero antes de que Daniel pudiera alzar la voz, la puerta se abrió de golpe. Una joven entró sin pedir permiso, con los ojos brillando de lágrimas contenidas y un sobremanila apretado contra su pecho. «Señor Ferrer», dijo, con un hilo de voz. Daniel frunció el ceño, indignado por la intromisión. No toleraba interrupciones y menos aún en medio de una mañana tan cargada. «¿Quién la dejó pasar?», preguntó con dureza, pero al alzar la mirada hacia aquella intrusa, algo lo detuvo en seco. La joven tendría poco más de 20 años. Su cabello castaño caía en ondas desordenadas sobre sus hombros y sus ojos, esos ojos oscuros y profundos. Daniel los había visto antes. Un recuerdo fugaz atravesó su mente: Laura mirándolo en un café universitario, riéndose mientras sostenía entre sus manos una taza rota. Eran los mismos ojos. «¿Quién eres?», preguntó él con un tono más bajo, como si temiera la respuesta. La muchacha respiró hondo y dio un paso al frente. Su voz temblaba, pero en sus palabras había una fuerza imposible de ignorar. «Mi nombre es Sofía, soy la hermana de Laura». Daniel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. El nombre que había enterrado en su memoria resonaba en la oficina como un fantasma que volvía a reclamarlo. «Laura», murmuró incrédulo. Sofía asintió, y las lágrimas que había contenido empezaron a acumularse en sus ojos. Se acercó al escritorio, dejó el sobre frente a él y apretó los labios como si decir lo que venía después le costara la vida. «Ella falleció hace un año». Las palabras fueron un golpe brutal. Daniel se recostó en su silla, sintiendo como todo su mundo de acero y certezas se agrietaba. Laura, la mujer que había amado aunque la hubiera dejado, ya no existía. No habría oportunidad de pedir perdón, de buscarla, de explicarle. Se había ido para siempre. El silencio en la oficina era denso, insoportable. Solo se escuchaba el zumbido lejano del aire acondicionado y la respiración agitada de Sofía.
No puede ser, dijo Daniel en voz baja como si necesitara convencerse de que no era cierto. Pero Sofía no había terminado. Sacó las fotografías del sobre y las colocó una por una sobre el escritorio. En ellas aparecía un niño de unos 7 años de cabello oscuro y una sonrisa tímida. En una imagen estaba sosteniendo un cuaderno de dibujos, en otra corría por un parque, en la última, miraba directamente a la cámara con los mismos ojos que Daniel veía cada mañana en el espejo. El millonario sintió como un escalofrío le recorría el cuerpo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, desacompasado. ¿Quién es este niño?, preguntó con un susurro apenas audible. Sofía lo miró directo a los ojos. Y entonces pronunció las palabras que lo helaron hasta los huesos. Este es tu hijo. Daniel quedó inmóvil como si el tiempo se hubiera detenido. Sus ojos iban de la fotografía al rostro de Sofía, buscando una explicación, una negación, cualquier cosa que lo sacara de aquel vértigo. Pero la respuesta estaba frente a él. El niño tenía sus rasgos, su sonrisa ladeada, incluso la forma en que levantaba una ceja era idéntica. Mi hijo, repitió, incrédulo. Sí, confirmó Sofía conteniendo el llanto. Se llama Nicolás. Nació poco después de que tú y Laura se separaran. Ella nunca quiso molestarte ni reclamarte nada. Decía que no necesitaba tu dinero, que lo único que importaba era criar a su hijo en paz. Pero antes de morir, me pidió que cuidara de él, y que algún día tú supieras la verdad. Daniel pasó una mano por su rostro tratando de ordenar el torbellino de pensamientos que lo asaltaban. Era como si su vida entera se hubiera dado vuelta en un instante. Un hijo. 7 años de vida que él se había perdido mientras construía imperios y compraba mansiones. 7 años en los que había creído tenerlo todo sin saber que lo más importante estaba ausente. Las imágenes lo golpeaban sin piedad, Laura criando sola, soportando dificultades mientras él disfrutaba de banquetes y aplausos. Laura consolando al niño en noches de fiebre. Laura guardando silencio, protegiéndolo mientras él se pavoneaba por el mundo. Sintió un nudo en la garganta, un peso insoportable en el pecho. ¿Por qué?, balbuceó. ¿Por qué no me lo dijo? Sofía lo miró con un dolor que no era solo suyo, sino de su hermana ausente. Porque sabía que estabas ocupado construyendo tu imperio. No quería ser una carga. Nunca buscó tu fortuna, Daniel. Solo quería criar a su hijo en paz. Pero también quería que algún día él supiera quién eras. El silencio volvió a llenar la oficina. Daniel tomó una de las fotos con manos temblorosas. El niño, Nicolás, sonreía tímidamente, y en esa sonrisa había algo que derrumbaba todas sus defensas. Su vida entera había estado marcada por el éxito, pero en ese instante, frente a una simple fotografía, se dio cuenta de lo vacío que estaba. Las palabras de Sofía resonaban una y otra vez en su mente. Este es tu hijo. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario sintió miedo. Miedo de enfrentar su pasado, miedo de mirar al futuro, miedo de descubrir que, a pesar de todo lo que tenía, había perdido lo más importante sin siquiera saberlo. Y sin embargo, en ese mismo miedo, nació una chispa, una necesidad urgente de conocerlo, de no repetir el error que lo había perseguido durante tantos años. El reloj marcaba las 11 de la mañana, pero para Daniel Ferrer, ese día recién comenzaba. Daniel no durmió esa noche. Apenas se recostó en la cama de su penthouse, rodeado de lujo y silencio, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del niño en aquellas fotografías. Una sonrisa inocente, unos ojos oscuros, una expresión que lo desarmaba porque era como mirarse en un espejo del pasado. Nicolás. El nombre se repetía en su mente como un eco imposible de acallar. Se preguntaba qué estaría haciendo en ese momento, si estaría durmiendo tranquilo, si soñaba con juegos o si alguna vez había preguntado por él. La culpa lo atenazaba con fuerza. 7 años de ausencia, 7 años en los que no supo que existía, 7 años en los que vivió creyendo que tenía todo lo que quería, cuando en realidad estaba incompleto. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario se levantó al amanecer sin revisar su agenda, sin pensar en contratos ni reuniones. Lo único que quería era conocer a ese niño. Así que llamó a Sofía. La voz de ella al otro lado de la línea fue cautelosa. ¿Estás seguro de que quieres verlo tan pronto?, preguntó. No quiero esperar un minuto más, respondió Daniel con una determinación que sorprendió incluso a él mismo.
Unas horas después, su automóvil de lujo se detuvo frente a una casa modesta en un barrio tranquilo de las afueras de la ciudad. No era un lugar peligroso ni precario, pero contrastaba con la opulencia en la que él vivía. Era una casa simple con paredes pintadas de blanco y un pequeño jardín al frente. Daniel se sintió extraño, como si estuviera entrando en un mundo que le era completamente ajeno, pero que de alguna manera lo atraía con fuerza. Sofía lo recibió en la puerta. Su expresión era una mezcla de nerviosismo y esperanza. Él no sabe nada, advirtió. Para Nicolás, tú eres solo un amigo de mamá. Quiero que lo conozca poco a poco. Daniel asintió. No podía esperar que un niño aceptara de golpe a un desconocido como su padre. Tenía que ganarse ese lugar. Cuando la puerta se abrió por completo, Daniel lo vio. Nicolás estaba sentado en el suelo de la sala, rodeado de hojas y crayones. Dibujaba concentrado, con la lengua entre los dientes y las manos manchadas de colores. Al oír pasos, levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Daniel, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse otra vez. El niño lo miró con curiosidad, no con desconfianza. Había algo en su expresión, un brillo en la mirada que le resultaba dolorosamente familiar. Nico, dijo Sofía suavemente, este es Daniel, un amigo de tu mamá. El niño inclinó la cabeza como evaluándolo. Luego, sin decir nada, levantó el dibujo que estaba haciendo. Era un auto deportivo torpemente trazado pero reconocible. ¿Te gustan los autos?, preguntó con timidez. Daniel se agachó para quedar a su altura y observó el dibujo. Un nudo se le formó en la garganta. El auto era idéntico a uno de los que él tenía en su garaje, solo que en versión infantil, con ruedas enormes y colores chillones. Sí, respondió con voz quebrada. Me gustan mucho. El niño sonrió apenas satisfecho con la respuesta. Ese pequeño intercambio fue suficiente para que algo dentro de Daniel se derrumbara y al mismo tiempo se encendiera. Lo que los negocios, las fiestas y los millones no habían logrado, lo había conseguido una simple sonrisa infantil. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Daniel empezó a visitar a Nicolás con frecuencia. Al principio, los encuentros eran breves, una tarde en el parque, una merienda improvisada, un rato viendo dibujos animados. El niño no sospechaba nada, lo veía como un adulto amable que se interesaba en sus juegos. Pero con el tiempo, la relación se fue profundizando. Daniel descubrió que a Nicolás le encantaban los autos y los aviones, que soñaba con ser inventor, que tenía una imaginación desbordante y una risa contagiosa. Descubrió también que era tímido al principio, pero cariñoso cuando se sentía en confianza. Cada gesto, cada palabra del niño le recordaba a Laura, y eso le desgarraba y lo consolaba al mismo tiempo. Sofía observaba todo con cautela. Sabía que Daniel estaba intentando recuperar el tiempo perdido, pero también sabía que nada sería fácil. Una tarde, mientras Nicolás dormía después de un paseo, Sofía se acercó a Daniel. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, preguntó, con un dejo de reproche en la voz. Daniel la miró, cansado, vulnerable como nunca antes. No lo sé, admitió. Solo sé que no puedo perderlo también. Sofía lo observó en silencio unos segundos. En su interior había una lucha, la desconfianza hacia el hombre que había abandonado a su hermana, y la esperanza de que, tal vez, pudiera ser un buen padre para Nicolás. Si realmente quieres estar en su vida, dijo al fin, tendrás que demostrarlo. No con dinero, ni con regalos, sino con tu presencia. Las palabras lo golpearon como un recordatorio de todo lo que había hecho mal. Pero también se convirtieron en un faro. Daniel empezó a cambiar. Su asistente notó que ahora rechazaba compromisos nocturnos para poder pasar las tardes con el niño. Sus socios se sorprendieron al ver que delegaba tareas que antes no confiaba a nadie. Los medios comenzaron a especular sobre su repentina desaparición de ciertos eventos sociales. Pero él no dio explicaciones. El verdadero desafío llegó unas semanas después, cuando los rumores estallaron. Un paparazzi había captado imágenes de Daniel jugando en un parque con Nicolás. Al principio, los medios lo tomaron como un simple gesto benéfico, un millonario ayudando a un niño. Pero la frecuencia con la que aparecían juntos despertó sospechas. Pronto, los titulares estallaron: el heredero secreto de Ferrer, el magnate y el niño misterioso, un hijo oculto sale a la luz. La noticia corrió como pólvora.
Los socios de Daniel temían un escándalo, los accionistas se inquietaron y hasta la junta directiva exigió explicaciones. Daniel podría haber negado todo. Podría haber ocultado la verdad con el poder de sus abogados y su influencia. Pero ya no era el mismo hombre que vivía de apariencias. Esta vez tomó una decisión distinta. Convocó a una conferencia de prensa. Los medios abarrotaron el salón principal de uno de sus hoteles. Cámaras, flashes y micrófonos lo rodeaban, ansiosos por escuchar su versión. Cuando subió al estrado, llevaba a Nicolás de la mano. El murmullo del público se convirtió en un estruendo de sorpresa. «Quiero hablarles de algo más importante que mis negocios», comenzó, con voz firme pero cargada de emoción. «Hoy no estoy aquí como empresario. Estoy aquí como padre». El silencio se hizo absoluto. «Este es Nicolás, mi hijo. Durante años no supe de su existencia. Su madre, Laura, la mujer más valiosa que conocí en mi vida, decidió criarlo sola y nunca buscó mi apoyo. Hoy, gracias a su hermana Sofía, conozco la verdad. Y no pienso perder un día más lejos de él». Las cámaras captaron cada palabra, cada gesto. Para algunos fue un escándalo. Para otros, un acto de valentía. Para Daniel fue simplemente la verdad. Nicolás, confundido por la multitud, se aferró a su mano. Daniel se inclinó y le susurró: «No tengas miedo, estoy contigo». Esa imagen dio la vuelta al país. El magnate más frío y distante convertido en un padre protector. El tiempo siguió su curso. La prensa encontró otra historia de la cual alimentarse y la tormenta mediática se calmó. Lo que quedó fue lo esencial: Daniel y Nicolás construyendo una relación día a día. Daniel descubrió la felicidad en cosas simples: acompañar a su hijo a la escuela, escuchar sus historias interminables sobre robots y autos, aplaudir sus dibujos, leerle un cuento antes de dormir. Cada momento que compartía era una forma de reparar los años perdidos. Y también quiso honrar la memoria de Laura. Invirtió parte de su fortuna en crear una fundación con su nombre, dedicada a apoyar a madres solteras y niños que crecían sin recursos. No era una forma de redimirse del todo, pero sí un paso hacia algo más humano. Un año después, la vida de Daniel era otra. Su despacho ya no estaba vacío ni silencioso, a menudo se escuchaban las risas de Nicolás correteando por la oficina, mostrando orgulloso sus dibujos a los ejecutivos. Sofía, convertida en una tía protectora, lo acompañaba siempre, asegurándose de que ambos no olvidaran que detrás de esa nueva familia había una mujer que los había unido. Una tarde, mientras el sol se filtraba por los ventanales, Daniel se quedó observando a su hijo, que jugaba con unos bloques de construcción sobre la alfombra. Una paz desconocida lo envolvió. Se dio cuenta de que las palabras que lo habían helado tiempo atrás, «este es tu hijo», no solo lo habían golpeado con dolor, sino que le habían abierto la puerta a la parte más valiosa de su vida. Porque ya no era solo un millonario poderoso. Ahora era un padre, y en esa nueva identidad encontró algo que el dinero jamás le dio: el verdadero sentido de su existencia.